El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces Pedro dijo a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, el joven rico ya se iba alejando, saliendo de escena, cuando Jesús en ese momento le dirige una nueva enseñanza a los discípulos que no se desprende de lo que acaba de pasar en el encuentro con el joven rico, sino que incluso nos va a mostrar su lección. Dice Jesús: qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y lo dice colocando una expresión que es muy típica de Jesús cuando quiere hacer una afirmación contundente. Amén. Amén. Dice, así empieza la frase. Amén. De verdad. O sea, esto es verdad, se los aseguro. Verdaderamente, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y esta afirmación Jesús la completa con una metáfora. La metáfora archiconocida del ojo de la aguja. Más fácil será que un camello pase por el ojo, por el orificio de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. La expresión, esta enseñanza de Jesús, quiere decir que para quien posee riquezas, y para el Evangelio poseer riquezas es eso, aquel que se apega, no el que tiene cosas. Jesús no está diciendo aquel que trabaja para vivir, aquel que tiene sus cositas para vivir dignamente. Ese no es el tema. Ya en el Sermón de la Montaña Jesús había llamado la atención sobre eso. Cuidado, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y eso es lo que te ocupa. Cuando tú tienes una cuenta grande o tienes una propiedad, todo el tiempo estás preocupado de que ponerle vigilancia, que a ver si aumentó, a ver si no me robaron, y eso te ocupa, te desgasta, y además produjo o no produjo. Entonces, eso es lo que Jesús llama la atención. Ese es el tesoro que se convierte en lo que yo acumulo y me ocupa mental, afectivamente, incluso es causa de mucho estrés y de mucho desgaste. Jesús no está diciendo que una persona que posee cosas no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que está diciendo es en la línea de lo que ya dijo en el Sermón de la Montaña, que es difícil, pero no imposible, que le va a costar mucho trabajo a aquel que se apega de las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente apertura, porque tiene a veces
perdóneme la expresión, otro Dios. La propiedad llega a convertirse en otro Dios, al cual le echas incienso y le gastas todo, y todo el tiempo estás pensando en eso. Y no se puede servir a dos señores, había dicho Jesús. No es imposible, pero cuesta. Cuesta para poder mantener el corazón abierto. La imagen del ojo de la aguja no indica una imposibilidad, indica lo que ya se había dicho en la metáfora de la puerta estrecha, indica que requiere realmente decisión muy grande, pero sí se puede. Sería bonito aquí hacer el comentario de dónde viene esto del ojo de la aguja, si era el camello de Pumberita, que tenía ciertas características, o el ojo de la aguja era el nombre de una de las puertas de las antiguas murallas de Jerusalén, o como dice el Talmud de Jerusalén, que no sería un camello, sino un elefante. Bueno, no vamos en este día eso es secundario. Lo importante es que con esto Jesús está diciendo, cuesta, pero se puede. Y los discípulos de Jesús, cuando escuchan esto, claro, se espelucan, se asustan, y dicen, entonces, Señor, dicen ellos, ¿quién puede salvarse? Y viene la frase de oro de Jesús. Para los hombres es imposible, porque nadie se salva a sí mismo. Pero Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Panta dinatos, dice en griego. Dios todo lo puede. Una frase que viene muy bien recordarlo, sobre todo en circunstancias difíciles. Al fin y al cabo, la misericordia de Dios puede más que cualquiera de nuestros esfuerzos. Y entonces, Pedro, cuando Jesús dice esta enseñanza, Pedro dice, claro que se puede, mira que nosotros pudimos. Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro saca el pecho. Pedro saca el pecho delante de todo el mundo, como si se comparara con el joven que va por allá por la calle, triste. Nosotros, miren aquel, nosotros sí pudimos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La frase de Pedro tiene mucho valor. Realmente Pedro, como los primeros seguidores de Jesús, fueron personas que hicieron grandes renuncias. Dejaron la barca, dejaron la familia, dejaron propiedad, dejaron hijos. Realmente ellos dejaron. Y no eran personas pobres, que fueron a buscar en Jesús una forma de vida. No, nada que ver. Nada que ver. El seguimiento de Jesús para ellos era desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, era una pérdida. Y Pedro lo dice. Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo. Esto no fue fácil. Señor, lo hemos dejado todo y somos tus discípulos, te hemos seguido. Pero aquí, Pedro agrega enseguida una frase que, bueno, hoy merece toda nuestra atención. Pedro le dice, y entonces, ¿qué nos vas a dar a cambio? ¿Qué nos va a tocar? Pedro tiene una expectativa. Y entonces Jesús se lo responde. Jesús no lo regañó, le respondió. Jesús le puede decir interesado. No, Jesús le respondió. Y Jesús le dijo que hay tres cosas, tres ganancias que recibe. Una, que es una frase rara, la primera, cuando llegue la renovación, la regeneración. En griego se dice palingenesis. Cuando llegue la palingenesis, la restauración, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, mis discípulos, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo acabo de decir una palabra rara. A mí no me gusta decir palabras raras, pero bueno, alguna vez, porque está en el Evangelio, palingenesis, ¿eso qué es? La palingenesis, que se traduce como restauración, renovación, regeneración, era una expectativa que estaba muy en el chip, muy en la cabeza del israelita. Las cosas estaban mal, políticamente, incluso religiosamente. Y el pueblo de Israel esperaba un cambio.
y tenía la expectativa de que vendría el Mesías e iba a renovarlo todo. Eso tenía un nombre, se llamaba la palingénesis, la restauración. Y Jesús dice, cuando venga esta restauración, y el Mesías es Él, ustedes se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los padres de la iglesia entendieron esta frase en un sentido negativo. Ustedes juzgarán a Israel que no creyó en el Mesías. Pero la frase en realidad es positiva. Juzgar a las 12 tribus de Israel nos recuerda en el Antiguo Testamento, un pequeño link, una conexión con el Antiguo Testamento, cuando Moisés y Josué en el Éxodo ya dejaron al pueblo en la tierra. Moisés no entró, pero hizo el camino. Josué entró, conquistó la tierra, y ahora ¿qué? Ellos dejaron unos sucesores que se llamaron los jueces. Los jueces fueron los que organizaron las 12 tribus de Israel y administraron temporalmente el país con un liderazgo carismático espontáneo mientras se instauraba la monarquía. Jesús habla de eso. Ustedes son los nuevos jueces, los nuevos líderes del pueblo. Ustedes son los líderes en los tiempos de renovación, en los tiempos de restauración. Primer tono. Segundo, Jesús dice, todo el que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, recibirá 100 veces más. El famoso 100 por 1. Dios va más allá de tus expectativas. En la oración colecta de hoy, la que oré hace un momento junto con ustedes, dice la oración, tus promesas que superan todo deseo. Me encanta esa oración. Tus promesas que superan todo deseo. Dios siempre da más de lo que esperas. Puedes creerlo. Y dice, nadie que haya dejado, dice, por mí. No se refiere de dejar porque sí. No, se refiere a aquel que entra en relación con Jesús como su Maestro y su Señor, aquel que comienza a encarnar la vida del Evangelio. Esa es la apuesta, ese es el dejar para entrar. Apostar por esto, entonces recibirá una gran familia, recibirá un nuevo sustento, recibirá todo lo que ha dejado al 100 por 1. Y todavía viene un tercer don. No se trata de tener una ganancia en la tierra. Esa no es la promesa de Jesús. La promesa de Jesús apunta al cielo. Y heredarán la vida eterna. Una vida ahora, pero con horizonte de cielo. Con horizonte de eternidad, de vida en Dios definitiva. Son los 3 dones con los cuales Jesús le responde a Pedro. Pero atención con esta frase. Yo les pido que hoy realmente la reflexionemos bien. Pedro preguntó, ¿y qué nos vas a dar a cambio? ¿Qué nos va a tocar? Con la respuesta que escuchamos, Jesús superó las expectativas de Pedro, pero también le hizo una corrección. Con Dios no se hacen contratos. Ha habido por ahí una corriente de espiritualidad y sí, incluso hasta la Iglesia Católica ha entrado esa mentalidad llamada teología de la prosperidad, que además de ser falsa, es una desgracia y es un abuso de la gente, donde se interpreta o malinterpreta que Dios es Dios de pactos. Así en el Antiguo Testamento, Dios hace alianza, pero entonces lo sacan de su contexto y entonces Dios hace pacto. Entonces hagamos un pacto. Yo te doy y tú me das. Y Pedro habla con esta mentalidad, con la mentalidad del premio recompensa. Que Dios recompensa el bien que tú hagas, no lo dudes. Y que tú tendrás que responder por el mal que hagas, puedes estar seguro. Pero otra cosa es que yo puedo sentarme a negociar con Dios. Señor,
si tú curas de la enfermedad, así, entonces yo te pago de esta manera, pero tú me cumples y yo te cumplo. Jesús le corrige esa mentalidad a Pedro. Con Dios no se hacen contratos. Dios es misericordia y es bondad. Y claro, pide mi entrega. Claro que sí, de mí espera, pero mi entrega total. La ofrenda de mi vida. Eso es hermoso. Es la ofrenda de mi vida, no un negocio. No, con Dios no se negocia. Y entonces entendemos que Dios no quiere contratos. Dios lo que quiere es gratuidad. Dios no quiere que estemos preocupados por el tener, sino por el ser. Dios no quiere que pensemos en nosotros individualísticamente, sino en fraternidad. Y por eso, cuando dice 100 por 1, cuando dice 100 por 1 está hablando de una fraternidad. No está hablando de, y yo te daré. No, yo les daré. Hay un plural, un nosotros comunitario. No es el Señor premiando individuos. La riqueza es la comunidad. La riqueza es la comunidad. Una linda fraternidad. Y entonces cambian los valores. Y que me va a faltar algo, no te va a faltar nada. Esta es la comunidad de Jesús. Un detallito, por cierto, cuando uno lee este evangelio, el que deja casa, hermanos, hermanas, padre, Jesús no dice que dejen a la mujer. En este evangelio no, hay otro que sí, pero en este evangelio nos dice que haya que dejar a la mujer. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia primitiva, los apóstoles y muchos siguieron, a pesar de que se dejaron a la mujer, sí, pero según Mateo no. Según Mateo no. Ellos, en la iglesia primitiva, evangelizaban también en pareja. Algunos seguramente siguieron el celibato. Seguramente. El celibato tiene su raíz en el mismo Jesús. No necesitamos apóstoles, desde el mismo Jesús. Pero es bonito entender que a muchos no se les pidió que se separaran para ser cristianos o para ser misioneros o para dirigir comunidades. Lo hacían en pareja. Y por eso aquí no se menciona que haya que dejar a la mujer, porque los matrimonios también eran evangelizadores, también eran misioneros. Y esto es bien. Entonces, terminemos nuestro evangelio de hoy con esta certeza. Si tu vida está en Dios, lo que el joven rico no entendió y lo que se le corrige hoy a Pedro, no es contrato, no, es ofrenda. Si tu vida está completamente ofrecida a Dios, tú en Él tendrás el 100 por 1 ahora en una bella comunidad y en el futuro la vida eterna. Es la respuesta a la pregunta del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta ahora está completa. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque vale la pena. Habrá gente que todavía se estará en este momento preguntando, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? Pues sí, vale la pena. El Señor nos pide todo, el corazón, y nos lo da todo. Vida en el presente y eternidad de vida en el futuro. Amén. 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 Oremos a Dios nuestro Padre, que ha prometido escuchar las oraciones de los que lo invocan en la tribulación. Por la Santa Iglesia, para que sea signo de segura esperanza para todos los hombres, oremos. Escucha